sabes lo que necesito, mi Señor. Bueno, el tema de hoy es el gozo del Señor. Hoy vamos a hablar de el gozo del Señor. Pues hay muchas promesas del gozo de Dios, ¿verdad? Solo quiero mencionar algunas, pero hoy sí vamos a leer Biblia. O sea que si trajo su Biblia, sáquela. Entonces yo les invito a que tomen notica. No vamos a leer todos los versículos, solo quiero mencionarles que el gozo del Señor está presente en Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, desde el primer libro que es, ¿cuál? Génesis, hasta el último que está, Apocalipsis. Vale, muy bien. Entonces, solo se los voy a mencionar para los que toman notica. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo. Muy bien, don Silvio. Juan 15, del 10 al 11. Este sí lo vamos a leer. Juan 15, del 10 al 11. Y quien lo vaya buscando me dice. Y les voy a leer otros solo para anotarlos y que los tengan ahí para su devocional de esta semana. Juan 15, 10, 11. Nehemías 8, 10. Nehemías 8, 10. Hoy también lo vamos a leer, pero más adelantico. Salmos 5. Salmos 4, 7. Salmos 4, 7. Proverbios 15, 13. Bueno, seguimos. Filipenses 4, del 4 al 7. Por decir algunos. Tengo más, pero por decir algunos. Ahí les queda para la semana un hito por día, ¿no? Bueno, ¿quién dijo yo? Juan 15, del 10 al 11. ¿Qué dice? Qué lindo. Miren, todo lo que nos habla la palabra de Dios es que debemos permanecer en Él. Pero termina diciendo algo muy lindo en el 11 y dice que mi gozo esté en vosotros. Y el gozo sea ¿qué? Cumplido, o sea, que sea completo, ¿sí? Eso lo anhela el Señor. Pero entonces ahora viene otro puntico. Y es que yo quisiera que cierren un momento sus ojos, cierren sus ojitos ahí donde están, ciérrenlos sin miedo. Yo sé que algunos tienen miedo a cerrar los ojos, pero aquí nada les va a pasar. Cierre sus ojitos y levante la mano el que este año o la que este año ha tenido una tristeza. Cierre sus ojos para que no vea a nadie que levanta la mano. Téngala ahí arriba. Mantenga la mano arriba si la tristeza le ha durado más de una semana, si le ha durado más de un mes, si le ha durado hasta hoy. Bajemos la mano. ¿Por qué les hice cerrar sus ojitos? Porque yo sé que al levantar la mano usted siente muchas veces como que al tener tristeza por mucho tiempo, puede ser juzgado, ¿no? O puede ser criticado. O no la levanto por temor, por vergüenza, ¿sí? Y hoy quiero hablarles del gozo de Dios. Pero para hablar del gozo de Dios debo empezar con algo importante y es entender la tristeza, ¿sí? Miren que haciendo una búsqueda, dice que entre 20 y 30 personas sufren tristeza, ¿sí? Sufren tristeza, aquí ya vemos más. De esas 30 personas, por lo menos una, sufre tristeza por más de un mes. Aquí ya vemos más. Y de esas 30 personas que sufren tristeza por más de un mes, una sufre depresión.
Y de esas 30 personas que sufra depresión, una tiene pensamientos contra sí misma. Qué dolor, ¿no es cierto? Y uno a veces juzga, a veces critica, a veces uno mismo se critica y se juzga por sentir tristeza. Porque uno dice soy cristiano y soy cristiana y debo estar alegre. Y cuando uno viene a la iglesia le dicen, no, ¿y usted por qué está triste si en el Señor hay alegría? No, ahí es gozo. Y a veces malinterpretamos el gozo del Señor. Y en esa malinterpretación muchos pierden la fe. Y hoy lo que el Señor nos quiere animar es a tener fe, pero fe en el gozo que Él da. Y el gozo de Dios que dice, mi gozo permanece en vosotros y mi gozo es completo, completo. Entonces yo quiero hablarles hoy de esto. ¿Por qué? Porque, y el Espíritu Santo está con nosotros porque decía Julie, Job, ¿qué decía Job? Julie, que lo leyó. Para los que están en Zoom, Julie nos dice que debemos estar agradecidos en todo, lo bueno y lo malo, porque Él nos da todo. Ahora, el punto es que todos tenemos episodios buenos, todos, pero los más recordados son los dolorosos y los tristes, ¿sí? Y entonces uno ahí es donde dice, Señor, ¿y tu gozo qué es? Y la verdad es que a mí me pasó porque estas últimas 2 semanas he tenido que ir a enterrar personas que quiero, ¿sí? Y bueno, y me toca mucho porque cuando uno va a enterrar a alguien que quiere, uno siente dolor, ¿sí? Pero el Señor dice, tengo gozo y mi gozo es completo. Entonces muchas veces pasa que uno tiene tristeza y entonces uno no se explica por qué viene esa tristeza. Y miren que mucha tristeza se da por 2 situaciones, una interna y una externa. Miren, la interna puede ser, yo hablaba con algunos psicólogos y me decían, porque precisamente Julie me pidió el favor que, sí, ¿no? Que qué hacía con una persona que quería hacerse daño. Y entonces yo le decía, mira, Julicita, que ni yo sé, ¿sí? No sé, porque realmente eso es interno de la persona, ¿sí? Y puede ser por herencia o puede ser por el contexto que ha vivido la persona, porque la persona ha visto cómo en su familia sufren, cómo en su familia otras personas lo han hecho o cómo en su familia otras personas lo han querido hacer o cómo en su familia hablan de eso como algo normal. Puede ser. O puede ser por herencia o puede ser porque en su condición, no sé, mental tenga algo, ¿sí? Pero eso no lo sé. Porque si usted mira al lado suyo y usted ve al lado, usted ve una persona normal. ¿Sí o no? Usted en su casa tal vez ve hasta la persona más alegre del mundo y hasta baila y salta y uno dice está bien, ¿sí? Porque eso ¿qué es? Interno. Pero hay otra tristeza que es externa. ¿Cuáles son las externas? Por ejemplo, ese desánimo que me genera ir al trabajo. Ese desánimo que me genera ir a la casa porque siempre está la casa, no sé, como que uno llega a la casa y ya dice, ay, ya llegué. Y me había quedado afuera. No sé si pase aquí, ¿no? Hasta en las mejores familias, dice el dicho. Los cambios de humor, por ejemplo, que uno está feliz y ya llegó esa persona que uno como que quisiera que el Señor se llevara rápido. Entonces, cambios de humor, ¿sí o no?
Eso, ese es el dicho, ¿sí? O, o la frustración de que yo quiero algo y no se me da, ¿no? Y yo quiero algo y no me sale, ¿sí? O dolores, desesperanza por la pérdida de alguien o de algo, ¿sí? Entonces mire que hay situaciones internas y hay situaciones externas. ¿Cuáles son las más fáciles de identificar? Las externas, ¿sí? Porque así como son externas, yo las repelo y entonces se pueden ver. Pero las internas se están camuflando, están ahí. Y todos la estamos viviendo. Si a usted levantó la mano hoy, algo interno hay ahí. Porque yo veo caras muy lindas, bañaditos, hermosas, pero no sabemos qué hay por ahí. Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces por eso yo le decía al Señor, Señor, ¿y qué es lo que debo hablarle a tu pueblo? Porque primero me lo debo hablar a mí, ¿no? Y yo triste. ¿Sí? Entonces yo decía, Señor, y bueno, ¿y ahí qué? Entonces el Señor me dio un mensaje para mí y después me dijo, es para todos. Está en Habacuc. Vamos a un librito que está casi al final del Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento. Antesito del final, unos 2 libritos antes. Búsquelo por ahí antes de que empiece Zacarías, antes de que empiece Sofonías. Son libritos que no leemos, ¿no? Sofonías, y uno dice, ¿quién será ese? Habacuc, ¿quién será ese señor? Listo. Hoy vamos a ver. Tarea. Lea hacia Habacuc, es chiquitico, solo tiene 3 capítulos. 3 capítulos, solo 3 capítulos, imagínense. En la mía, esos 3 capítulos quedan en 2 páginas. ¿Sí? Es cortitico, léaselo. Hoy no lo vamos a leer todo por tiempo, ¿vale? Porque hoy es acción de gracias, entonces también hay que medirnos. Pero quiero empezar de atrás hacia adelante, ¿vale? A veces no vamos a empezar desde el 1, vamos a empezar desde el 3. ¿Listo? Quiero que leamos el versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Listo, usted lo tiene ahí al señor Habacuc. Entonces, dice así. Mire lo que dice, aún después de tanta destrucción. O sea, ¿estaba feliz Habacuc? No, ¿había qué? Destrucción. Cuando la higuera se seque y no haya flores ni fruto. Qué bonito, ¿no? Ay, uno dice, ay, sí, hoy estoy feliz porque se me secó la matica, ¿no? ¿Se imagina si llega la líder y nos ve que le cae una matica? Ay, Dios. No, aquí dice, cuando la higuera se seque y no haya flores ni frutos. Cuando los olivos no produzcan y los campos permanezcan como estériles, vacíos. Cuando el ganado muera en el campo y los corrales estén sin vacas, ¿qué va a hacer usted? Dice aquí, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos salva. En el Dios de mi salvación. Qué tremendo. O sea, a mí yo estaba triste y cuando el Señor llegó y me dijo, ¿que está triste? Tenga. Tenga. 3:17. ¿Por qué está triste? ¿Se le acabó las vacas? Aquí dice, ¿no es cierto? ¿O fue que se le murió la matica? ¿O fue que sus campos ya no producen? ¿O es porque está estéril? ¿O es porque murió el ganado? ¿O es porque se le secó la higuera? Todo eso estaba viviendo Habacuc. Habacuc lo estaba viviendo. Pero ¿qué dice Habacuc? Yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Miren, hoy quiero empezar con ese versículo
Porque el gozo del Señor no tiene que ser un sentimiento como todo el mundo habla de gozo, ¿sí? Y entonces uno llega aquí y dice, en el Señor, bendecido, gozoso, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cuántos no han escuchado por la calle, bendecido en gozo? Y uno dice, bueno, qué bien, ¿no? O sea, felicitaciones porque está feliz. Pero es que a eso se vuelve un sentimiento. Y el gozo del Señor no es un sentimiento. El gozo del Señor va más allá. Y cuando los profetas hablan de gozo, hablan de que el gozo no tiene por qué ser en el momento que usted está alegre. Es más, el gozo que más se evidencia en un cristiano no es cuando usted esté alegre. El gozo del Señor se manifiesta y se ve en toda situación, pero se nota más cuando usted está triste. ¿Sí? ¿Y por qué dicen ustedes? Vamos a Nehemías 8:10, que les decía, lo vamos a leer. Mire qué lindo. El gozo de Jehová de nuestra fuerza. Salmo 28 dice lo mismo. El gozo del Señor te fortalece. Mire, ¿en qué momento dice ahí? No entristezcáis. ¿En qué momento viene el gozo del Señor ahí? En la tristeza. En Habacuc, ¿en qué momento hablaba de regocijarse? En la destrucción. Mire, nosotros a veces confundimos el gozo del Señor. Y el Señor dice, mi gozo es completo. Y mi gozo permanece. Entonces, uno dice, pero si yo estoy triste, entonces nos pasa lo que le pasó a Habacuc. Entonces, por eso quería empezar con el 3:17, de atrás hacia adelante. Si vamos a Habacuc, capítulo 1, del versículo 1 al 4, yo quisiera que ustedes se pongan ahí en el lugar de Habacuc. Habacuc 1, del 1 al 4. Hoy estamos con el libro de Habacuc. Capítulo 1, del 1 al 4. Mire lo que dice. Señor, ¿por cuánto tiempo debo clamar pidiendo ayuda sin que me oigas? Tremendo con lo que inicia este libro, ¿no? ¿A cuántos no nos pasa en tristeza que empezamos así la oración? ¿Cuántos no tenemos una tristeza tan grande de mucho tiempo que seguimos diciéndole al Señor, Señor, ¿por cuánto tiempo debo clamar pidiéndote ayuda sin que me oigas? Y luego dice, ¿hasta cuándo te pediré que nos salves de esta cruel violencia? ¿Cuántos no oran así por Colombia? ¿Por qué me haces ver siempre maldad y violencia a mi alrededor? Tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos orado así? En la tristeza. Donde quiera que miro hay opresión e injusticias. Qué tremendo, ¿no? Habacuc estaba bien contento. Feliz. Feliz. Dice, hombres que aman el pleito y la contienda. La ley no se pone en vigor y las cortes no administran justicia, porque los perversos son más que los justos, y el soborno y el engaño se han generalizado. ¿Usted no ha escuchado eso de sus hermanos en Cristo? ¿Usted no ha escuchado? Resulta que a este texto le han puesto un título, ¿sí? Pero realmente la palabra de Dios es continua. Pero tiene un título y dice, la primera queja de Habacuc. Si le dicen la primera, ¿qué quiere decir? Que hay más. Que vive quejándose, ¿sí? Pero ¿cómo termina en el 3:17? Dice, yo me regocijo. Entonces, lo primero que quiero que entendamos de la palabra de Dios, el primer punto es que tener gozo, el gozo de Dios no depende de mi situación.
situación. El gozo de Dios no depende de mi situación. Depende de un punto importante. El primer punto es tener fe. Tener fe. Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 4, aunque ahorita vamos a verlo, dice en la segunda parte del versículo 4, dice, pero el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Qué es lo que dijo Habacuc? El justo por la fe vivirá. Si usted en este momento no está experimentando el gozo de Dios, el primer paso que debe dar es entender que el gozo de Dios no depende de su situación. Depende de un punto que es la fe. ¿Sí? La fe. El gozo es parte del fruto del Espíritu. Pero nosotros debemos ser conscientes que ese gozo puede ser permeado, puede ser robado. El enemigo viene a hurtar y nos puede robar el gozo. Pero nosotros lo primero que debemos hacer es tener fe. Pero resulta que esa fe no es como nosotros normalmente a veces decimos tengo fe. Para recuperar o para que permanezca el gozo en nosotros, la fe debe ir más allá. Y por eso quiero ponerles 2 ejemplos del Nuevo Testamento que tuvieron fe. Primero fue Pablo. Y lo vamos a leer después en Filipenses 4. Filipenses 4. Pablo estaba escribiéndole a los filipenses y en Filipenses 4 repite más de 3 veces, gócense, alégrense, regocíjense. Pero si usted va a la Biblia y lee la historia de Pablo, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel, y no en la cárcel nomás, ¿dónde estaba? En el hueco. ¿Ustedes saben cómo era estar en un hueco en la cárcel? ¿Alguien ha visto Discovery o estos programas que pasan en las cárceles antiguas? ¿No? Resulta que las cárceles eran cuevas, digamos, cuevas. Tenían 2 agujeritos o 3 máximo y llegaba la luz. Y luego el hueco es un hueco en el piso y allá no hay agujeritos ni llega la luz, sino la luz que llegue de arriba. O sea, imagínense Pablo para escribir en ese hueco. Y Pablo escribe que se regocijen, que se gocen, que se alegren. ¿Y él dónde estaba? En el hueco. O sea, ¿estaba bien? Bien, grave, ¿sí o no? Pero entonces ahí es donde yo veo el gozo de el Señor. ¿Pero qué tenía Pablo? Pablo tenía fe. Pero una fe que es distinta a la que nosotros decimos, tengo fe. ¿Saben qué era lo que pasaba en ese tiempo? Que la fe iba acompañada de algo más, que es conocimiento. La fe debe ir acompañada de conocimiento. Y ya voy para allá. El tercer ejemplo y el más grande que tenemos es el de Jesús. ¿Sí? Jesús tuvo fe, ¿sí? Fe en el Padre. Por eso cuando Lázaro murió, ¿qué dijo el Señor Jesús cuando fue a resucitarlo? Él dijo, hago esta oración, ¿por qué? No por él, sino por los que están ahí alrededor, ¿no es cierto? Para que crean. Entonces, mire que nosotros tenemos que primero entender que el gozo de Dios no depende de la situación en la que yo esté y que debo tener fe, pero la fe viene acompañada del conocimiento y el conocimiento es de Dios. Yo debo conocer a quien le estoy pidiendo. Yo debo conocer quién es, qué hace, dónde está, cómo se mueve, ¿sí? Pero a veces queremos tener fe
pero no vamos a la Biblia. Queremos tener fe y no lo conocemos. Y uno le pregunta a alguien, ¿conoce a Dios? Claro. ¿Y quién es Dios? Pues es el Todopoderoso. ¿Y quién es Dios para usted? Es justo, es mi Salvador. Claro, pero se nos vuelven clichés las palabras. Y el conocimiento de Dios debe ser vivo, como Él es vivo. ¿Sí? Cuando a usted le preguntan por sus, no sé, por la persona más cercana a usted, por la que usted le confía sus cosas, ¿sí? No sé si se llame mamá, se llame papá, se llame mejor amigo, se llame líder, no sé, padrino, madrina, póngale el nombre que quiera, pero esa persona, usted le preguntan de esa persona y usted sabe tantas cosas de esa persona que a veces dice, ay, eso no lo voy a decir, ¿sí? Porque sabe demasiadas cosas que a veces son tan privadas que uno dice, estas solo las sé yo, ¿sí o no? Así debería ser con Dios. Conocerlo tan bien que hay cosas que son tan íntimas de Él que yo digo no me van a entender. ¿Sí? Porque solo nos entendemos Él y yo. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me preguntan de Dios, yo tengo que llegar a un conocimiento puro, pero allá al fondo, y esa fe y ese conocimiento es el que me despiertan y me avivan ese gozo. Por eso el gozo que Dios me dio, dice la canción, el mundo no me lo puede quitar. No me lo puede quitar. Pero yo tengo fe, puede ser que sí. Pero ¿hasta dónde lo conozco? Al Dios que yo amo, al Dios en el que yo creo. Entonces, es ahí donde yo les decía, usted piensa en esa persona a la que le confía las cosas tan profundas y que usted conoce tan bien, ¿sí? Alguien en algún momento me decía el mes pasado que en una palabra me describía, ¿no? Entonces me dice, oculta. Y yo le digo, uy, no, eso suena feo, ¿cómo así que oculta? Dice, es que siempre sales con algo oculto, tienes algo por ahí, siempre te han pasado cosas raras. Y entonces, cuando yo me pongo a recordar eso, es verdad, me pasan cosas que son raras y sobrenaturales, pero yo no se las puedo contar a todo el mundo, porque eso es entre papá y yo, ¿sí? Porque luego se las cuento a alguien y le doy perlas a los cerdos y no me va a entender. Pero tengo tanto conocimiento de mi papá que yo sé que es de él y yo sé que es de él y yo sé que eso que me ha pasado es por él, porque él es así loco como yo. ¿Sí? Él es mi locura. El amor y la locura van juntos. Bueno, segundo punto. Como yo soy tan pegadita a él o como usted es tan pegadita a él, no sé cuánto, yo les conté. Yo tuve mi tristeza y esto él me lo dio para mí. Como que cállese y escuche. Y ahora yo se los comparto porque ya lo experimenté. Lo segundo que el Señor quiere es que me decía, no disfraces tus sentimientos. No disfraces tus sentimientos conmigo. A veces somos fáciles de disfrazar los sentimientos con Dios, ¿no? Y uno va y le dice, Señor, es que estoy triste. No sé qué me pasa. Pero es que, sí, y empieza uno a disfrazar los sentimientos. Habacuc no. Habacuc tuvo quejas, y quejas graves, que le dijo, ¿por cuánto tiempo debo clamar pidiéndote ayuda y no me la das? ¿Sí? O sea, eso imagínese que venga alguien y le diga, Andrés, ¿por cuánto tiempo tengo que pedirle y usted no me ha hecho? ¿Usted cómo se siente? Regañado, o sea, prácticamente yo estoy regañando ¿a quién? A Dios. Pero Habacuc no disfrazó sus sentimientos.
Yo debo ser sincero, decían por aquí. Yo debo demostrar y mostrarme como soy. ¿Sí? Eso es lo primero que hizo Habacuc. Pablo también. Pablo, ¿cuántas veces se desnudó al Señor? Muchas veces le dijo, Señor, no, o sea, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? O sea, ¿cómo estaría tan mal que él sabía que tenía ese cuerpo de pecado? ¿Y Jesús no fue así también? ¿Quién me recuerda un episodio en el que Jesús se desahogó y fue con toda donde el Padre? El monte. ¿Qué dijo Andrés? ¿Cómo dijo? Se la saben, se la saben. Por ahí es. Ajá, muy bien, mire que la tienen clara. ¿Sí o no? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús también fue y se desnudó con el dolor en el alma. Porque cuando uno tiene tristeza, lo segundo que debe hacer es desnúdelo. No lo guarde. ¿Cuántos tenemos el problema de guardar cosas? ¿Sí? Los hombres, me disculpan, pero los hombres por lo general son los que más se les dificulta desahogar. La mujer, como hablamos tanto, eso sí, hasta con el que encuentre en la fila del banco se desahoga, ¿sí o no? Pero los hombres no, los hombres son reservados, callados, ¿sí? No todos, de pronto alguno por ahí eso habla con... Pero si ustedes se dan cuenta, uno le pregunta a un hombre, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y cómo te sientes después de eso? Ahí vamos. ¿Sí o no? En cambio, la mujer no, o sea, nosotras somos de... La mitad ya está llorando, dijo Pati, sí, porque nos desahogamos. Y eso es lo que Dios quiere, pero que seamos sinceros, que nos desprendamos, ¿sí? Que le digamos todo al Señor, ¿sí? Miren, hay muchos cristianos hoy día deprimidos. Y la depresión, yo fui una de ellas. Cuando a mí me diagnosticaron fibromialgia es una enfermedad psicosomática. Es decir, que lo que pasa en tu alma se refleja en el cuerpo, porque Dios es sabio, nos ha hecho tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Así que si se afecta a uno, los demás les duele. Y a mí me afectó el alma, ¿sí? Y cuando me afectó el alma, mi cuerpo se dolía. Les cuento literalmente que mi mamá está aquí, no me deja mentir. A mí me dolía el pelo, me dolían las uñas, me dolía lo más doloroso es esta partecita de la oreja. Uy, el cartílago, no sé exactamente en qué parte, pero uy, uno se acostaba y se acostaba para el otro lado, uy. A veces como que uno decía de dónde me acuesto, porque le dolía el pelo, dolía las orejas, dolía las... ¿Sí? ¿Y por qué? Porque somatiza el cuerpo. ¿Y qué somatiza el cuerpo? Lo que uno ha guardado, lo que uno tiene por dentro ahí acumulado, secretos que uno no suelta, ¿sí? Y eso es lo que Dios dice aquí, o sea, Dios nos muestra con Habacuc, con Pablo, con Jesús, que no debo disfrazar mis sentimientos. Y mire, uno es tan bueno disfrazándolo que uno se cree la misma mentira. Ah, no, yo ya lo perdoné. No, ya lo perdoné. Y lo ve y dice, por dentro, ¿no? Por dentro uno siente como un fueguito que le carcome, pero ya lo perdoné. ¿Sí o no? Porque uno disfraza. ¿Sí o no? Miren, cuando a uno lo dejan, cuando uno lo deja a su pareja, uno disfraza muchas cosas. ¿Sí? Y uno empieza a decir, ah, no, pues que se vaya con esa otra. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero uno disfraza. Todo está adentro. ¿Y los demás qué vemos? Uy, no, pero esa mujer qué fuerte. Fuerte, esa mujer es bien fuerte. No vea, ¿sí? Pero por dentro está
Que mate y come el muerto, dice Eduardo. Bueno, hasta de pronto sí. Quién sabe, ¿no? Pero es verdad, miren, somos y nos creemos la mentira y no la creemos. Porque como a todo el mundo le decimos lo mismo y lo mismo, una mentira dicha 1000 veces se vuelve una verdad para mí, porque me la digo tantas veces. Pero mire que cuando Dios va a nuestro corazón y empieza a desnudarnos, hasta esa mentira que yo me había creído sale y el Señor dice, ay, mi hijita, pobrecita, ¿sí? Está más dañadita por el lado. Necesito recuperarla o al hijo recuperarlo. Tercer punto. ¿El primero cuál era? Fe. Mi situación no define el gozo. Fe. Segundo, no disfrazar mis emociones. Tercero, no confundir necesidad con expectativa. No confunda necesidad con expectativa. Mire, yo me acuerdo que cuando yo llegué de Europa, pues yo estuve por allá por Noruega, ¿no? Entonces la líder Elizabeth decía, ay mami, ojalá consigas un noruego por allá. Eso, bien, bien bonito, decía la líder, ¿no? Y entonces yo decía, esa es la expectativa, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Sí o no? A veces vamos a Dios con expectativas, pero no hemos evaluado la necesidad y la realidad. Por eso en Santiago dice, no tenéis porque pedís mal. Pedís para tus deleites. O sea, no tenéis porque pedís mal. ¿Sí? Por ponerme a pedir noruego, ahí estoy. Líder, ¿me está escuchando por ahí, líder? Bueno. Pero confundimos necesidad con expectativa. Y vamos a Dios y cuando no se cumple la expectativa, ¿qué decimos? Lo que dijo Habacuc. ¿Por cuánto tiempo debo clamar pidiéndote ayuda sin que me oigas? ¿Cuántos de nosotros decimos, no, es que Dios no me oye? Es que Dios no me escuchó. Miren, ahora que estuve con las personas que han fallecido, digamos, con la familia de las personas que fallecieron, una de las cosas que todos tienen en común es que dicen, pero es que yo le pedí a Dios. Pero es que yo le pedí a Dios. Pero es que Dios no me escuchó. Pero ¿cómo hago? Si yo tenía toda la fe que Él iba a levantarla, iba a sanarla. ¿Sí? Entonces a veces nos hacemos esos cuestionamientos. ¿Y a Dios se le pueden hacer? ¿Ustedes qué creen? Sí, Habacuc lo hizo. ¿Sí? Pablo lo hizo. Jesús lo hizo. ¿Sí? Pasa de mí esta copa. ¿Sí? A veces nosotros tenemos que ir al Señor a preguntarle y a decirle si lo que yo estoy pidiendo es una expectativa o si lo que yo estoy pidiendo realmente es una necesidad. Miren, alguien me dijo, Maguita, oremos por un trabajo, yo quiero cambiar ese trabajo, es que allá estoy aburrida. Y orábamos y le salió otro trabajo. Y peor. Y entonces me decía, y yo que le pedí al Señor que yo quería cambiar de trabajo y mire ese jefe que me dio. Le dije, pero es que tu necesidad es que tu carácter no es el que Dios quiere formar en ti. Y si tu necesidad es formar carácter, ¿dónde lo va a poner a uno el Señor? En el lugar donde se forme el carácter. Entonces usted pide una expectativa. Uy, yo quiero el mejor trabajo, que me digan reinita, yo no sé. Pero a ver, y su necesidad es formar carácter. Entonces Dios no lo va a colocar en ese reinita. Lo va a colocar donde le dicen, hágale,
muévase, ¿sí? Donde le van a exigir. Entonces, a veces pedimos a Dios, pero no sabemos pedir. Alguien me dijo, ¿y yo que le pedí a Dios fe? Y mire lo que me está mandando. Le dije, exactamente. Porque la fe viene, ¿qué? De las pruebas. ¿Sí? Entonces pedimos, pero no sabemos pedir. Porque estamos pidiendo esa en nuestra expectativa. Pero cuando Dios nos responde desde nuestra necesidad. Alguien me decía, ¿por qué se fue? Y le digo, eso, ¿por qué murió? ¿Sí? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Sí, eso. Y miren que uno no tiene respuestas, ¿no? Pero el Señor está diciéndonos en su palabra que mi expectativa era tenerlo o tenerla muchos años más. Pero la necesidad de esa persona era descansar. Y a veces nosotros en nuestro egoísmo también quisiéramos otra cosa. Entonces, tercer punto, no confundir necesidad con expectativa. Por eso debemos orar y pedir al Padre como Él nos enseñó. ¿Cómo fue la oración del Señor en Mateo 5? Padre nuestro, estás en el cielo, ¿no es cierto? ¿Dónde está Dios? Cielo. Jesús vive en mi corazón. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Después de decir Padre nuestro, miren que nos toca repetirlo para acordarnos, ¿no? Santificado sea tu nombre. Mire, la oración de Jesús eran oraciones de lo que era necesidad y no expectativa. Pero dentro de esa necesidad y de ese deseo que yo tengo, Dios y su Espíritu Santo me direccionan a orar. Por eso, cuando vamos y vemos la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué intercede el Espíritu Santo por nosotros? Porque no sabemos pedir. ¿Sí o no? A mí alguien una vez me decía, ay, Maguita, ahora tú que oras bonito. Le dije, no, que ore el Espíritu Santo, porque por bonito no, por bonito no, sino el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Porque uno puede orar bonito, pero ¿y es la oración fragante delante de Dios? ¿O es una oración que llega hasta aquí nomás o llega más arriba? Cuarto punto. Voy a pedirles que leamos antes de decirles de qué se trata el cuarto punto. Habacuc. ¿Estamos en qué libro? Habacuc. Capítulo 2. Del 1 al 3. Lindo, ¿no? Mire, Habacuc estaba quejese y quejese y dice, ¿qué dijo Habacuc? Subiré hasta torre y me quedaré hasta ahí. O sea, como cuando uno dice, ¿no? Uno le dice al Señor muchas cosas. ¿Y qué decía ahí? Me quedaría esperando tu respuesta. ¿Y qué le dijo el Señor? Se demorará. ¿Sí? Se va a demorar. Eso es como cuando le dicen a uno, siéntese, que decía ahí, no me llame, yo lo llamo, ¿sí? Miren, ¿y qué dijo el Señor en su respuesta? Escribe mi respuesta en letras grandes y claras. ¿Qué hay que hacer delante de Dios? Primero, no disfrazar, ¿no? Ser claros. Pero el tercer punto, aquí lo dice, escriba, ¿qué dice? Escribe mi respuesta. En letras grandes y claras. Muchas veces decimos que Dios no nos ha respondido, pero Dios sí responde. Lo que pasa es que la respuesta ya viene, pero se demora. Pero a veces no escribimos la respuesta de Dios. ¿Sí o no? Y Dios ya nos ha respondido.
Y uno dice, ay Señor, ¿por qué te demoras en responderme? Y el Señor dice, no apunto. El sábado leí la respuesta y no la anotó. ¿Sí o no? Miren, una forma de que el Señor nos responda es escribiendo las promesas que usted ha recibido de Él. A veces nos llevamos la promesita, ¿no? Yo por aquí la tengo. Uno se la lleva. Ay, qué lindo el Señor. Miren que esta promesita la leí apenas anoche, la tenía de separador. Y mire que dice, entra en el gozo de tu Señor. Yo dije, ay Señor, ya entré. Pero me acordé de la promesa cuando la leí. A veces nos pasa. Eso tenemos una caja llena de promesas, ¿no? Y eso uno dice, esta me la dio la líder en el 2001, esta en el 2003, ¿sí? Y va a haber un montón de promesas y uno le dice, ¿qué le respondió el Señor? No, aún no me ha respondido nada. Como 100 promesas por allá archivadas, ¿sí o no? Primera, la forma de responder con promesas, ¿sí? Otra cosa, Dios no quiere que usted viva de animadores. ¿A usted no le pasa que usted busca siempre esa persona que le anime? Y le dice, vas bien. No, hágale, siga. Y eso le echa pompones, ¿no? Motivadores. Y hay muchos ahora, ¿no? Eso venden, facturan como Shakira. Motivadores no necesita. Usted necesita la palabra que realmente es viva. Y la palabra de Dios. Miren, yo les digo ya para terminar, porque ya esto es lo último. ¿Por qué les digo lo de los animadores? Porque muchos de nosotros buscamos la respuesta de Dios en animadores. Y vamos a YouTube y vemos el pastor Dante Gebel. No, pues él es, yo no sé, pero él anima. Y eso lo motiva a uno y uno salta, ¿no? Y va el Señor y le dice, pero ahí no está tu respuesta. Entonces, a veces buscamos en el internet, ¿no? Y en el internet buscamos a Daniel, se me fue ahorita, Daniel Daniel Javid, no, ese es un animador en potencia. Y uno va y, sale y uno dice, claro, eso era lo que yo necesitaba. No, el gozo del Señor no es animadores. El gozo del Señor está en la palabra de Dios. Que ese animador venga con palabra de Dios y que esa palabra de Dios sea la precisa, bendito Dios, ¿sí? Pero no busque respuestas en ello. Busque respuestas en el Señor. Porque hoy nos hemos vuelto fanáticos de las iglesias que animan. Las iglesias que uno sale y le dicen, todo va a estar bien. No, no se preocupe, ya viene, ¿sí o no? Y uno sale y uno dice, ya viene. ¿Y qué dice el Señor aquí? No te desesperes porque tarda. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde viene? A su tiempo. Pero para cada quien el Señor le habla una respuesta diferente. ¿Sí? Pero entonces yo debo ¿qué? Escribirla en letras grandes y claras. ¿Por qué yo la tengo que escribir? Díganme. Para recordar. Porque el Señor, para terminar este mensaje, el último punto es que si usted quiere permanecer en el gozo del Señor, usted debe recordar. Recordar. Y por eso quiero terminar con Filipenses. ¿Quién se acuerda de Filipenses 4? Filipenses 4. El 4:13 todo el mundo se lo sabe. Imposible. ¿Sí o no? Imposible. El 4. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Pero
Pero ¿por qué el Pablo dijo eso? ¿Por qué dijo que estaba en el hueco? Sí. ¿Saben por qué? Porque, porque Pablo estaba viviendo una situación con la iglesia en Cristo. Y Filipenses 4 dice, empecemos el 3:1 para terminar. Dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me molesta volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. ¿Cuántas veces creen que Él les dijo que se alegraran en el Señor? Muchas. Y dice, les vuelvo a escribir lo mismo. Y dice, ¿por qué lo dice? Porque en el 4, del 12 al 13 dice, sé lo que es vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto a quedar satisfecho como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir por no tener nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Él no dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque sí. Él lo dijo porque estaba viviendo el gozo de el Señor. Y dice, debo recordárselos. Por eso usted debe escribirlo, porque la forma de recordar está en lo que usted escribe. Y escriba la palabra de Dios, ¿sí? Y genial si alguien le motiva y le anima, pero que le anime con la palabra de Dios, ¿sí? Porque alguien lo puede animar. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, ay no, encontré un grupo súper chévere que me animan y me llevan y estamos saliendo cada 8 días. Ah, no, ese grupo está animado, ¿sí? ¿Cuántos no tienen ese grupito de animación? Pero ese no tiene palabra de Dios. Busque donde la palabra de Dios le dé respuesta, escríbalas y sepa que la respuesta que Dios le dé, Él la va a cumplir. Y cuando usted tiene gozo en el Señor, dice que es completo. El gozo del Señor no queda a medias. Pero ¿de quién depende que ese gozo permanezca? El que permanece en mí, dice la palabra de Dios. O sea, si yo permanezco en Cristo, mi gozo permanece y no por las circunstancias, ¿sí? Entonces, hoy vamos a terminar en oración para pasar a la Santa Cena. Lo que necesito, mi Señor.